Bueno, queridos amigos empresarios y emprendedores, muy buenas tardes. Acá con un gran amigo, Guido Sánchez Llávar, más de 20 años conociéndolo desde la formación de APC Pyme. Para mí es un honor visitarte, Guido. Tú sabes que nos une de repente una amistad desde hace muchos años y es un honor estar en tu oficina para conocer un poco más de ti, conocer de repente de tu historia, quién eres, porque siempre he visto que se trata más de tu vida académica, ¿no? Pero cuéntame un poco de tu historia, cómo eres emprendedor, empresario, o cómo nace ese bichito. ¿Quién es Guido Sánchez Llávar para la audiencia? No, encantado, Wilfredo. Muchísimas gracias por tu presencia acá. Efectivamente nos une una amistad te voy a decir exactamente 21 años en la formación de la Asociación Peruana de Consultores y Capacitadores PYME. Con Wilfredo somos fundadores y desde esa vez hemos mantenido no solo nuestro interés, sino que particularmente ha acrecentado mi admiración por el empeño, por el trabajo que Wilfredo hace en favor de la pequeña empresa. Y eso creo que nos ha permitido seguir juntos y ahora fíjense, él me está haciendo una entrevista. Les comento, Guido Sánchez Llávar es un plateado, ya estoy en la generación plateada. Nací en la ciudad de Cusco hace 63 años. Somos 4 hermanos, soy el mayor. Mi padre fue siempre emprendedor, pero luego tuvo que ser un emprendedor dentro de una organización. Él se fue a trabajar a favor de los empresarios, pero desde las finanzas, desde la banca. Y esa herencia, ese bicho nació en casa. Los padres, cuando tienen ese espíritu emprendedor, pues lo que hacen es trasladar en los hijos esa naturaleza, ese espíritu, esa cultura emprendedora. Y así los cuatro hijos de mis padres, mis 3 hermanos y quienes habla, somos fundadores y directores de una empresa. Cada uno tiene su empresa. Pero siempre Wilfredo y amigos me ha hecho una pregunta que todos debemos hacer. Tal vez hubiera sido que los 4 hagamos una sola empresa, pero no se dio el caso. Cada uno tiene su propia empresa. Bien, Guido, quiero hacerte una pregunta. ¿El emprendedor nace o se hace? Porque muchas veces algunos de repente tenemos ese dilema. Para ser emprendedor de repente hay que nacer con esa vocación o de repente nos hacemos en el camino. Porque yo recuerdo cuando era niño de 9, 10 años, yo ya quería tener empresas, decía yo quisiera cuando sea grande tener un negocio, una empresa. Y lo cumplí a partir de los 18 años, ya estando en la universidad, tuve 4 compañeros que lo hice mi socio y alquilé una oficina en Quirón Tacna, en el 14º piso, teniendo 18 años. Le dije para que sean mis socios, todo, y formamos una empresa de productos electrodomésticos. Duró 1 año, 2 años, por la falta de experiencia de repente se cayó, pero la pregunta va dirigida, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Cómo tú lo ves esa perspectiva? Muy bien, esa es una pregunta que ha sido recurrente por mucho tiempo y hay evidencia, ya tenemos evidencia, existe evidencia que el emprendedor se hace, ¿ya? Por supuesto que hay personas que nacen con ese gen, le vamos a llamar el gen, no hay un gen, no hay un ADN emprendedor, todos tenemos el mismo ADN, pero hay personas que tienen esa capacidad. Es igual que las capacidades artísticas, ¿no? Todos debemos tener capacidades artísticas, pero si no la descubres, no la vas a desarrollar, ¿ya? Entonces, igual es el emprendimiento. Todos tenemos esa capacidad. Como digo, en CISA tenemos una frase que dice, libera tu emprendimiento. Libéralo, saca desde tu emprendimiento.
Algunos lo tenemos muy a flor de piel, como es tu caso. Desde niño ya tú tenías esa visión, te has mantenido, sigues soñando con ser emprendedor. En el caso mío también ya había ese espíritu emprendedor, esa cultura emprendedora. En el caso de mis hermanos también ya hacíamos pequeños negocios, también desde la época universitaria. Ya teníamos capacidades de organización, teníamos capacidades de liderazgo, en sí íbamos desarrollando eso. Pero les quiero decir, la buena noticia es que si ustedes no tienen esa actitud emprendedora, sienten que no la tienen, no se preocupen, eso se desarrolla. Con la práctica, con el empeño, con el entusiasmo y sobre todo con la disciplina, se logra desarrollar la actitud emprendedora. Bien, Guido, una pregunta que también me he estado haciendo y que hablas tú en tus entrevistas, las oportunidades no hablan. ¿Cómo detectamos una oportunidad? Porque muchas veces los que quieren emprender, ¿cómo detecta una oportunidad de negocio? Muchas veces uno se rasca la cabeza, piensa, pero no detecta. Yo recuerdo Nano Guerra decía que las oportunidades de repente están en la calle, salir a caminar, buscar, pero tú dices que hay que diariamente anotar una idea. ¿Tú cómo lo planteas eso de las oportunidades? Bueno, primero, la habilidad más importante, la característica que nos distingue a los emprendedores es una habilidad, no es natural, es adquirida nuevamente. Se aprende a desarrollar esa habilidad. Nadie nace con una habilidad de estas, ni siquiera los hijos de empresarios. Pero esa habilidad nosotros le vamos a llamar, tome nota, el olfato por los negocios, el buen ojo por los negocios. Efectivamente, con el tiempo nosotros logramos desarrollar ese olfato, ese buen ojo por los negocios. Cuando tú le dices a un empresario de éxito, y se ha hecho una encuesta mundial por la década de los 60, 70, hace ya 40, 50 años, se hizo una encuesta a nivel mundial, una de las mejores universidades del mundo, hace un estudio para ver por qué los empresarios tienen éxito. Y cuando le pregunta, señor Wilfredo, ¿por qué usted tiene éxito? Y las personas responden, en primer lugar, dice, por mi buen ojo por los negocios. Yo tengo un muy buen ojo por los negocios. Entonces, eso se desarrolla y hay varias técnicas para desarrollar. Una, que muy bien me has hecho recordar, Wilfredo, y lo recomiendo con entusiasmo, es que semanalmente deberíamos anotar una idea de negocio. Esto lo que está haciendo es, primero, ir desarrollando tu olfato por los negocios. Porque al principio vas a anotar alguna idea que tal vez no sea nada novedosa, nada interesante. Pero conforme pasa el tiempo, las ideas son de mejor calidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas también que nos une con Wilfredo es que Wilfredo tiene varios libros escritos. En mi caso, en este momento en el mercado tengo 13 libros escritos, ¿no? Que están a la venta en ediciones actualizadas, ¿no? He escrito más, pero tengo ahora en el mercado 13 libros. Y lo que realmente me da gusto, y te lo digo, Wilfredo, con sinceridad, es que tengo libros con muy buena acogida. ¿Por qué? Porque después de 13 libros ya entiendo lo que mis lectores necesitan. Y eso hace que mi negocio sea interesante y más fácil. Entonces, desarrollemos esa habilidad. Anote una idea por semana, hable con las personas, salga a la calle también con su libreta anotando ideas de negocio, como decía nuestro difunto amigo Nano. También podríamos, yo hablo mucho con otros empresarios. Te estaba comentando hace un rato la cantidad de asesoría, de consejo que me han dado los libreros antiguos, viejos, yo les digo, en realidad tienen muchos años en la industria de la librería, de los libros, tienen librerías físicas, son feriantes. Yo recién estoy yendo hace 4 o 5 años a las ferias y ellos te enseñan. Todo eso va desarrollando tu olfato, tu intuición. Entonces, o ves con los ojos o ves con la mente los negocios. No importa, lo importante es que tengas un buen olfato
un buen ojo para los negocios. Guido, ¿qué le recomendamos a las personas que de repente quieren emprender desde cero? ¿Cuál es los primeros pasos? ¿Tener un buen capital o se puede emprender sin un capital? Porque tú sabes que emprender, la misma palabra lo dice, iniciar algo desde cero. Pero ¿es importante el capital o sin capital también puedo iniciar un emprendimiento? Escuchen este consejo, escucha este consejo que siempre lo doy y lo doy con entusiasmo. Es, así tengas dinero, empieza un negocio como si no tuvieras dinero. Repito, así tengas un dinero, un capital, empieza un negocio como si no tuvieras dinero. ¿Por qué? Porque a la falta de recursos, ¿ya?, la necesidad que vas a tener de empezar algo te va a hacer pensar. Y hay una palabra, un peruanismo, un barbarismo, un peruanismo que dice recursearse. Recursearse para los peruanos significa empezar algo prestándonos, alquilando, buscando de alguna forma cómo obtengo lo que necesito. Ese recursearse es muy peruano y es así como empezamos los negocios. Si a la pregunta de así tengas capital, empieza un negocio como si no tuvieras capital, voy a agregar otra frase que nosotros acá en CISA creemos que es bien importante. ¿Cuál es? Empieza donde estás y con lo que tienes. Repito, a veces no tenemos, o a veces tenemos mucho. No importa lo que tengas, empieza. Lo importante es empezar. Los primeros pasos, eso es lo valioso. Y una pregunta que me ha pasado como empresario y como asesor, ¿es recomendable hacer negocio con la familia? Cuando uno inicia, muchas veces inicia solo, pero de ahí se va incluyendo a la familia. Yo recuerdo una experiencia de un empresario que tenía 5 hijos y los 5 hijos hacían la vida imposible a la empresa. En vez que los trabajadores de repente sean la parte crítica, los hijos eran los que se oponían a un plan, a un cambio. ¿Y tú recomiendas desde tu experiencia trabajar con la familia o de repente poner una persona que haga a veces de gerente, que sea alguien alejado de la familia? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, como en todo en la vida, son las reglas, los parámetros, la comunicación lo que debe primar, tanto dentro de la empresa, fuera de la empresa, en tu familia, en el matrimonio, ¿no? En cualquier actividad humana es bien importante, ¿no? Cuando yo ingresé a la universidad me hicieron firmar un acta y me decían por estas razones. La nota aprobatoria es esta. Yo tenía todas las reglas, ahí hay un reglamento. Tú eres estudiante de un reglamento, ¿no? Entonces, existen los reglamentos. Lo que pasa es que no sabemos respetar los reglamentos. Entonces, la familia, o sea, yo si tengo mis hijos, les digo, miren hijos, ustedes son herederos de lo que nosotros produzcamos, de lo que trabajamos, son herederos en partes iguales. Ahí no hay nada que discutir. Pero si alguno de ustedes quiere ayudarme en mi empresa, ¿sí?, va a entrar y estas son las condiciones. Acá no es que porque eres mi hijo tienes derecho, no. Vamos a hacer hitos. Cada año debes lograr esto. Si logras, vas a adquirir tú un porcentaje de la empresa, ¿no? Entonces, y así. Entonces son reglas muy claras. Hijos, el que quiera venga, pero tiene que cumplir ciertos hitos y responsabilidades y parámetros y obligaciones. No cumples eso, no hay nada que hacer, así un gusto. Pero tú vas a ser mi hijo y vas a ser heredero de mis productos. Ahora, particularmente en mi familia tenemos lo que son asociaciones cruzadas. 2 de mis hermanos son socios de mi empresa, yo soy socio de una empresa de mi hermana, del otro también, y así, ¿no? Tenemos, incluso mis padres también son socios de algunas empresas, sí. ¿Y qué hacemos? Una reunión donde hay un cuaderno, un libro de actas. Entonces, yo voy a hablar ahora no como socio, voy a hablar como gerente. Entonces digo, señores, este año CISA ha tenido tales resultados. Estoy dando informe a ustedes que son los socios. Estos son mis resultados. Y lo anotamos. Y ellos, lo que hablan, también se anota como acuerdos.
Entonces lo peor que puede haber en una empresa es el yo. ¿No? Todo está reglamentado, tenemos nuestros actas, nuestro directorio. Año a año, 1 o 2 veces al año hacemos esas reuniones. Y no hay ningún problema, no hay absolutamente ningún problema. CISA, la empresa que yo dirijo actualmente, tiene 33 años. Y en estos 33 años he tenido estos socios, no hemos tenido absolutamente ningún problema. Nosotros tampoco, nosotros. Si alguien quiere prestar a la empresa, se le pregunta, ¿quieres prestar plata a la empresa? Sí. ¿Es un préstamo o es una capitalización? Es un préstamo. Es un préstamo con intereses, sin intereses. ¿A cuánto tiempo? Como si fuera un tercero. En ese momento, como te digo, está hablando el gerente, no está hablando el hermano, no está hablando el hijo, está hablando el socio, ¿no? Entonces cada uno habla, toma su rol de la manera más profesional posible, y la verdad, yo sí soy un fiel creyente de trabajar en familia, pero siempre con las reglas claras, exactas. Guido, una última pregunta. ¿Tú a quién recomiendas el plan B? Tienes inclusive un libro del plan B. ¿A una persona dependiente que tiene un trabajo o a una persona que de repente ya tiene una empresa? Yo decía también entre mí pensando, si este negocio no está caminando bien como yo estoy esperando, debo tener un plan B, cuál va a ser la otra estrategia, la otra salida. ¿Para quién recomiendas el plan B que tú has escrito en tu libro? ¿O para quién está dirigido el plan B? Bueno, el plan B es uno de los trabajos más exitosos, una de las publicaciones más exitosas, no la más exitosa, una de las más exitosas. Tenemos varios realmente éxitos, pero este se ha sumado a la lista de éxitos que tenemos en la librería. Este responde a una pregunta. ¿Qué pasa si tu plan A no funciona? Y tu plan A puede ser cualquiera. Tener un empleo, ese es tu plan A. Para eso has ido a la universidad, para eso te has educado, ¿no? Tienes tu plan A, ese es tu empleo. Pero si ese falla, tienes que tener un plan B. Pero también puedes tener una empresa. Ese es tu plan A. Pero si ese plan falla, entonces... Lo importante el mensaje importante de este libro es que no debemos olvidarnos. El cambio está presente. Yo recuerdo, y en este mes de febrero está pasando lo siguiente. En todos los medios de comunicación en febrero se renueva y se hacen cambios. Cuando yo estuve en un medio de comunicación importante, en el primer febrero, el primer año que yo estuve, yo ingresé en febrero, y al siguiente febrero aparece el equipo técnico y dice, vamos a hacer cambios. Entonces yo dije, ¿algo anda mal? No, me dice, uno tiene que cambiar porque tiene que cambiar. No se cambia porque estás mal, se cambia porque se tiene que cambiar. Todos los años acá, esté bien o no esté bien el programa, se cambia el set, se cambian los equipos, se transforma, se sacan nuevos programas, se hace cambios. No porque estés mal. Igual nosotros tenemos que estar preparados, es más, tenemos que obligarnos al cambio. Si no estamos esperando que nos den una noticia como que mi negocio ya no funcionó o que mi empleo ya no me va a querer tener en el empleo, ¿por qué esperar esa noticia? Prepárate. Entonces el plan B lo que pretende decir es, y específicamente está escrito con nombre propio, lo estamos alcanzando a los empleados que tienen un puesto de trabajo y que se preparen para el desempleo. Y el mensaje es que el desempleo no te sorprende. Quiero agradecerte, Guido, por esta oportunidad de brindarme esta entrevista, el primero del año. Espero que venga otra más, ¿no? Entonces, siempre mi corazón estará abierto para estar unidos en cualquier proyecto. Y una última pregunta que te quiero hacer. Tú comentaste que tenías, de repente has visitado Singapur, Estados Unidos, Colombia. La realidad de los emprendimientos en Estados Unidos, Singapur,
¿Es similar a la peruana o a la latinoamericana, o de repente hay algo que lo cambia o es diferente? Mira, lo que sí es diferente es lo que se llama el entorno empresarial, el ecosistema emprendedor. Eso es lo que es diferente. En nuestros países, y sobre todo en Latinoamérica, son economías de desconfianza, de la duda, donde tú no sabes si ese cliente o ese proveedor en algún momento te va a fallar. No sabes, te dicen, para mañana voy a entregar algo. Ahora mismo he pedido una cotización para los libros, me ofrecieron para el lunes, recién esta mañana me han entregado. No puedes confiar, o sea, si alguien te dice, señor, para el lunes va a tener su cotización, y no te estoy hablando del trabajo final, de la cotización. Entonces, hay un valor que proponemos en CISA, creemos en CISA, en nuestros programas de educación emprendedora en colegios, insistimos mucho en ello, es el valor de la confianza, ¿ya? Y para que exista confianza, el valor que está detrás de la confianza es el respeto de compromisos, ¿ya? Sí, el primer compromiso, el más sencillo, es la puntualidad. Yo no puedo llegar tarde nunca. Y si llego tarde, no pido disculpas. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe que soy así. Me dice, no, a Guido le ha pasado algo. Él no llega tarde, nunca llega tarde. Entonces, la gente confía, ¿ya? Y la confianza, ¿por qué es importante? Porque hace las cosas más fáciles. Qué bonito trabajar con una persona con la que se confía, en la que se confía. Esos son las economías de confianza, esos son los países desarrollados. No nos falta talento, no somos ociosos ni nada, no. Pero no somos de palabra. Nadie cumple su palabra acá, menos los políticos, no. Pero si alguien te dijera, voy a hacer esto, y lo hace, en esa persona se confía. Procura ser una persona de confianza para ser un país desarrollado. Gracias, Guido, por la oportunidad. Estaremos siempre en contacto y más bien agradecer a la audiencia. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, siempre en el canal de los emprendedores y empresarios, para que ellos sigan creciendo y liderando el mercado. Hasta una próxima oportunidad.